Las consejerías de Presidencia y Relaciones Institucionales y Sanidad, Consumo y Gobernación están organizando el dispositivo de vacunación contra la COVID-19 anticipado hoy por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, en su comparecencia, ya que será la ciudad la que se encargará del operativo para vacunar a la población, de acuerdo con los plazos y los grupos establecidos en la Estrategia Nacional de Vacunación marcada por el Ministerio de Sanidad. El punto de vacunación comenzará a modo de prueba la próxima semana en la antesala del Palacio de Actos de la ciudad para administrar vacunas producidas por Moderna. El dispositivo es de 82 profesionales, 20 sanitarios y 62 militares. Las vacunas van destinadas en esta primera fase a las residencias de mayores, al personal sanitario y de salud pública de primera línea, al personal sociosanitario y a las personas consideradas grandes dependientes, que son las personas con discapacidad de grado 3. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, pues así arrancamos ya la crónica informativa de hoy viernes 15 de enero en Noticias Ceuta. El acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE ya se ha materializado en la mesa de la Asamblea. La dimisión hace unos días del vicepresidente primero, Francisco José Ruiz, activó el proceso culminado hoy con la elección de Cristina Pérez como vicepresidenta primera y Lorena Miranda como vicepresidenta segunda. Vox ha presentado a su propio candidato, Carlos Verdejo, que solo ha contado con los votos de su partido. Cristina Pérez vuelve a la vicepresidencia primera de la mesa de la Asamblea, puesto que ocupó al inicio de la legislatura. Se muestra dispuesta a trabajar por y para los ceutíes y recuerda que a su juicio no era normal que un partido como Vox, que excluye a la mitad de la población, estuviese en la mesa de la Asamblea. Por las ideas y por las manifestaciones públicas de uno de los grupos que sustentaba esa mesa, no se encontraba representada más de la mitad de la población. Aquí la convivencia y la multiculturalidad no tenía representación en la antigua mesa de la Asamblea y considero que es una vuelta a la normalidad. El Partido Socialista es el primer partido de la oposición, así lo dijeron los ciudadanos en su día, y es justo que los socialistas tengamos la vicepresidencia primera. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Lorena Miranda, continuará ostentando además las competencias en materia de juventud y de deportes. A su juicio, el Partido Popular sale reforzado tras la modificación de este órgano de la Asamblea. Sí, estamos más reforzados, ¿no? Ya que tenemos dos representantes en la mesa, el presidente y yo, y bueno, esperemos que todo lo acordado vaya hacia adelante. Estas y otras informaciones a continuidad. Esto es Noticias Ceuta. Bienvenidos. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, en su comparecencia de prensa ha hecho un análisis sobre los datos de la incidencia de la pandemia en nuestra ciudad y lo ha hecho basándose en datos numéricos. Pasamos a continuación con esta gráfica a comentarles la situación de la pandemia aquí en la ciudad autónoma de Ceuta. Desde el 14 de diciembre se han registrado 392 positivos, como estamos viendo. El nivel de riesgo, sin duda, y como venimos ya reiterando, es muy alto. La relación de la media nacional es un 25% inferior. En lo que se refiere al apartado de positividad, tenemos un 9%. El nivel de riesgo es medio y respecto a la media nacional nos situamos en el 17%. En lo que respecta a la ocupación de camas, aquí en la ciudad autónoma de Ceuta tenemos un 10%. El nivel de riesgo nos mantenemos también ahí en medio y respecto a la media nacional nos sitúa en un 15%. Por último, la ocupación en la UCI es de un 12% en la ciudad autónoma de Ceuta, con un nivel de riesgo que también se mantiene en medio. Eso sí, respecto a la media nacional, un dato que también preocupa y mucho porque se sitúa en un 28%. El jefe del Ejecutivo local ha calificado de riesgo extremo y situación muy preocupante al referirse a la incidencia de la enfermedad del coronavirus en nuestra ciudad. Que es el número de pruebas de diagnóstico que se realizan por cada 100.000 habitantes, tomando como referencia la última semana. En el caso de Ceuta es de 2.556 pruebas por cada 100.000 habitantes
en el caso del conjunto de España, según media nacional, es de 2.188. Es decir, que en Ceuta se han realizado pruebas en un porcentaje de un 17% superior a la media nacional. También ha aludido Juan Vivas a la incidencia de la pandemia desde el 28 de diciembre hasta ahora, que se ha visto multiplicada en los últimos 15 días. Es la velocidad que está teniendo en nuestra ciudad últimamente la propagación del virus. Decía antes que, según el dato que dio ayer el Ministerio, tenemos una incidencia de 392 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Pero es que tenemos que tener en cuenta que el día 28 de diciembre, es decir, hace apenas 15 días, esa incidencia era de 105 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en 15 días la incidencia se ha multiplicado por 3,7. El objetivo es contener el virus y doblegar la curva de contagios, para lo que se requiere una estrategia similar a la ya aplicada en el mes de noviembre. La incidencia de la enfermedad aumenta, seguidamente aumentan también los ingresos en el hospital y, desgraciadamente, aumentan los fallecimientos. Sin duda alguna, la cara más dura, más dramática, más irreparable de este azote que estamos sufriendo desde hace un año. Conclusión: vivimos una situación de extremo riesgo, una situación preocupante, que nada más que puede tener una respuesta, y la respuesta tiene que ser empeñar todas nuestras fuerzas, empeñar todas nuestras energías en tratar de contener primero la propagación del virus y doblegar después la curva de contagio. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha dado a conocer cuál es la línea de actuación a seguir en el actual momento en el que nos encontramos de la pandemia del coronavirus. Bien, el presidente también ha querido añadir que se trata de una acción conjunta entre Ingesa y la Dirección General del Estado. Eso sí, se van a basar desde los datos registrados desde el 11 de noviembre. Que la estrategia a seguir en estos momentos tiene que ser la misma que se aplicó en el mes de noviembre, cuando estábamos sufriendo el punto álgido de la segunda oleada, aproximadamente sobre el 11 de noviembre, que teníamos 1.071 casos por cada 100.000 habitantes. Esa tiene que ser la estrategia. Juan Vivas ha detallado en 3 puntos los aspectos a destacar con la intención de recurrir a las restricciones previas a los días navideños. El relativo a apurar todas las posibilidades que nos ofrezcan nuestras capacidades normativas para el establecimiento de medidas de prevención adecuadas, sean medidas de restricciones y limitaciones que contempla el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, o sean las medidas de índole de prevención sanitaria también, que se contemplan en la normativa sanitaria y que ejecuta la Consejería de Sanidad a través de los distintos decretos. Partiendo de la concienciación social, el presidente del Ejecutivo considera factores a tener en cuenta en la estrategia a aplicar, aumentar el esfuerzo en diagnóstico, vigilancia y seguimiento de la pandemia. Pues aumentar todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance en el ámbito tanto de la detección y diagnóstico de la enfermedad, como en el ámbito de la vigilancia y el seguimiento de las personas que han sido víctimas del contagio de la enfermedad. Hubo referencia también por parte de Juan Vivas al incremento de la movilidad como factor de contagio desde el 14 de diciembre hasta el 10 de enero. Y el resultado es que ha habido, sumando entradas y salidas, un incremento en el número de desplazamientos de 24.000. Eso, en términos porcentuales, significa un incremento de la movilidad por desplazamientos a la península o de la península a Ceuta de un 85%. Desde la ciudad autónoma ya se está organizando todo para intervenir en esta campaña de vacunación de la población. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha informado que a modo de prueba será la semana que viene cuando en la antesala del ayuntamiento se proceda a organizar todo este proceso de vacunación. Intervendrán 62 militares, 82 sanitarios y será la comunidad autónoma de Ceuta la que se encargue de administrar estas vacunas Moderna a la población.
Les voy a dar algunos datos que ustedes ya conocen, pero sobre todo quiero terminar con un compromiso, que es un compromiso de gobierno, aunque se materializará fundamentalmente a través del área de sanidad y de presidencia y con la colaboración de todas las consejerías, pero digamos que pilotará básicamente en sanidad y en la vicepresidencia del gobierno como coordinadora de todas las áreas, pero todos trabajaremos en lo que sea necesario. Las Consejerías de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Sanidad, Consumo y Gobernación están organizando el dispositivo de vacunación contra la COVID-19 anticipado hoy por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, en su comparecencia de prensa, ya que será la ciudad la que se encargará del operativo para vacunar a la población, de acuerdo con los plazos y grupos establecidos en la Estrategia Nacional de Vacunación marcada por el Ministerio de Sanidad. La vacunación es algo fundamental. Yo creo que es la tabla de salvación que tenemos frente a la pandemia y por tanto ahí tenemos que echar el resto, como coloquialmente se dice. Les recuerdo que a Ceuta han llegado desde el día 27 de diciembre al 13 de enero 1.205 dosis. De estas 1.205 dosis solo están pendientes de administrar 200. Que son las dosis de Moderna que se recibieron el pasado miércoles y que serán administradas durante la próxima semana. Este punto de vacunación comenzará a funcionar a modo de prueba la semana próxima en la antesala del Salón de Actos del Palacio de la Ciudad para administrar las vacunas producidas por la Moderna, con las que se seguirá inmunizando a los trabajadores sociosanitarios y profesionales sanitarios. A partir del próximo día 18 de este mes y hasta el 15 de marzo, a Ceuta llegarán, según el plan establecido a nivel nacional, 5.475 dosis, lo que completarán en esta primera tanda un total de 6.680 dosis. Si esto lo tenemos que traducir a personas, hay que dividirlas por la mitad, porque ya saben que cada persona tiene que recibir 2 dosis. No cambiamos de asunto. El presidente de la ciudad ha presentado las prioridades para este año, entre ellas la lucha contra la COVID, 22 medidas para los servicios de competencia de la ciudad, estrechar la colaboración con la Administración General del Estado, la reactivación y la reconversión económica con fondos europeos para un futuro más estable y potenciar la presencia del Estado en sanidad, defensa y justicia. También aludió Vivas a atraer inversión, así como abrir un debate constructivo sobre la integración en la Unión Europea, perfeccionar el régimen económico y fiscal y la frontera Schengen. Destacó 3 pilares: defensa de la españolidad, igualdad con el resto de españoles y puesta en valor de nuestra diversidad cultural. La primera, tenemos que fortalecer las capacidades de nuestra administración, especialmente en determinadas áreas críticas desde el punto de vista de los servicios que gestiona esta administración y en los niveles técnicos superiores. Hay que fortalecer esta administración y nos parece que es un objetivo fundamental y una condición para que todo lo demás funcione. La otra condición es contar con una hacienda saneada y una hacienda equilibrada. Es verdad que se están recibiendo muchas ayudas, muchas transferencias por parte de la Administración General del Estado que nos están ayudando a mantener los servicios y nos están ayudando a afrontar con posibilidades de éxito este difícil trance que desde todo punto de vista estamos viviendo como consecuencia del COVID. Fundamentalmente en darle garantía legal a las transferencias que recibimos de los presupuestos generales del Estado y que dependen de que se contemplen cada año en el presupuesto o no del Estado. Entonces creemos que eso tiene que tener una cobertura legal y creo que debemos de intentarlo. Se contemplen las peculiaridades de nuestro singular hecho fronterizo, en particular en lo que se refiere al efecto que este hecho fronterizo tiene en determinados servicios, como es el caso de los menores extranjeros no acompañados. Es decir, que se establezca un mecanismo de compensación justo a la ciudad desde el punto de vista de la Hacienda para atender estas necesidades que son, sin duda alguna, junto con Melilla, peculiares y singulares en el conjunto de España. Esto tiene mucho que ver con la tercera condición,
que es el reconocimiento por parte del Gobierno de la Nación, de las Cortes Generales e incluso de la Unión Europea, en algunos casos, de las peculiaridades que en Ceuta concurren, de los condicionamientos que aquí se dan y, por tanto, que se actúe en consecuencia en ejercicio de las herramientas que estos poderes públicos a los que me he referido tienen en su mano. Porque esto es fundamental, es favorecer un clima de acuerdo y de diálogo en el seno de la Asamblea. Un clima de entendimiento fundamentalmente en lo que se refiere a los grandes asuntos. Se podrá discutir de muchas cosas y disentir de muchas cosas, pero en los grandes asuntos creo que la ciudadanía y Ceuta exige del acuerdo, exige del diálogo, exige del consenso. En el día de hoy lamentamos el fallecimiento de una nueva paciente que se encontraba ingresada en urgencias del Hospital Universitario como consecuencia del coronavirus. La paciente de edad avanzada presentaba patologías previas. El número de fallecidos hasta la fecha por COVID-19 es de 63. En cuanto a los casos, Ingesa esta mañana informaba de que se han detectado 15 nuevos positivos y se han confirmado 12 nuevos curados. Los casos activos ascienden a 274. En el hospital en la actualidad hay 22 personas, 12 en planta, 8 en urgencias y 2 en la UCI. Por la tarde ya el Ministerio de Sanidad ha registrado un total de 20 nuevos positivos. Respecto a los casos activos de coronavirus en los centros escolares de la ciudad, a día de hoy son 20 profesores y 56 en aislamiento. En lo que respecta al número de personal no docente positivo, los casos son 1 y en aislamiento 5. El número de alumnos positivos son 53 y en aislamiento 193. Por el momento solo permanece cerrado un grupo en el Príncipe Felipe. Y no cambiamos de tema, más asuntos. El director territorial del Ingesa, Jesús Lopera, ha expresado que la situación en nuestra ciudad no es buena, con la previsión además de que sigan aumentando los casos durante varias semanas. En lo que respecta a los indicadores de transmisión, el número reproductivo es de 1,13, mientras que la media nacional se sitúa en 1,14. Para llegar a la normalidad debería de ser 1. También ha aclarado diversos asuntos de interés sobre la vacuna COVID aquí en Ceuta. Lo escuchamos. Estamos todavía en la fase 1. Se han incorporado las vacunas del laboratorio Pfizer, que es la que empezó, y recientemente la vacuna de laboratorio Moderna. Ambas hay que poner 2 dosis separadas 21 días. Los grupos a tratar dentro de la fase 1 en la que estamos, que dura desde enero a marzo, son los siguientes. Primero, las residencias de mayores y todo su personal. Esto ya se hizo, ya está realizada la primera dosis de la vacunación. Luego está el personal sanitario de primera línea. También está completada, ahora mismo, todas las vacunas que llegaron, las 950 que llegaron de Pfizer en la primera etapa, en la primera llegada, todas están completadas. Luego, el siguiente grupo será otro personal sanitario y sociosanitario. Y por último, dentro de esta fase 1, los grandes dependientes no institucionalizados, porque los que están en residencia ya hemos dicho que eran los prioritarios. Respecto a los vacunados, decir 2 cosas. Por un lado, que no se han observado efectos secundarios de interés, más allá del que se produce en una vacuna habitual. Cierto malestar general que cede con paracetamol, algún tipo de mialgia, dolores musculares y dolor que dura poco también, un día o 2, en el sitio de punción de la vacuna. Eso es lo más habitual. A las 2 semanas de la vacunación, un porcentaje altísimo, estamos hablando de casi el 80%, tiene anticuerpos contra el coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, la policía local ha interpuesto 7.500 denuncias. De ellas, 3.500 lo han sido en los últimos meses y sobre todo por un mal uso de la mascarilla. El superintendente del cuerpo ha afirmado que en las últimas semanas los ciudadanos se han relajado ante las restricciones horarias del toque de queda. Y bueno, se ha visto que la gente se está retrasando
con cierta frecuencia en el cumplimiento de ese horario. Por tanto, las fuerzas y el cuerpo de seguridad, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, como nosotros, la Policía Local, hemos establecido controles para verificar que efectivamente la población se encuentra en sus casas como está establecido por decreto. Como les contábamos al inicio en titulares, el acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE ya se ha materializado en la mesa de la Asamblea. La dimisión hace unos días del vicepresidente primero, Francisco José Ruiz, activó el proceso culminado hoy con la elección de Cristina Pérez como vicepresidenta primera y Lorena Miranda como vicepresidenta segunda. Vox ha presentado a su propio candidato, Carlos Verdejo, que solo ha contado con los votos de su partido. La socialista Cristina Pérez es ya la vicepresidenta primera de la mesa de la Asamblea y la popular Lorena Miranda es la vicepresidenta segunda. Así se ha decidido esta mañana en la sesión extraordinaria del Pleno con una votación secreta de los diputados que ha determinado el siguiente resultado. Doña Cristina Pérez, 13 votos. Cuéntanos de nuevo. Doña Lorena Miranda, 6 votos. Don Carlos Verdejo, 4 votos. Votos en blanco, 2. Señora secretaria, ¿se hace el resultado de la votación? Es correcto. Es correcto. Por tanto, ha sido elegida vicepresidenta primera de la Asamblea, doña Cristina Pérez, y vicepresidenta segunda de la Asamblea, doña Lorena Miranda. Es decir, Cristina Pérez ha contado con los votos de los diputados de su partido, los 2 no adscritos, Caballas y 3 votos del PP. Lorena Miranda ha contado con 6 de los 9 votos populares y Carlos Verdejo con los 4 votos de los diputados de su partido. MDIC ha votado en blanco. Una vez elegidas, ambas han prometido jurado su cargo y han ocupado su lugar flanqueando a vivas en la mesa de la Asamblea. Ya lo han escuchado, Cristina Pérez vuelve a la vicepresidencia primera de la mesa de la Asamblea, puesto que ocupó al inicio de la legislatura. Se muestra dispuesta a trabajar por y para los ceutíes y recuerda que a su juicio no era normal que un partido como Vox, que excluye a la mitad de la población, estuviese en la mesa de la Asamblea. Quiero dar las gracias a mis compañeros de asamblea, sin distinción de color político, que han depositado en mí la confianza suficiente como para volver a la vicepresidencia primera de la asamblea. Especialmente pues a mi grupo, al grupo parlamentario socialista que encabezado por nuestro portavoz Manuel Hernández, siempre ha confiado en mí para estar ahí en un cargo institucional que considero bastante relevante en la vida política de nuestra ciudad. La vicepresidenta primera se ha mostrado dispuesta a trabajar por y para los ceutíes. Es la segunda vez que Cristina Pérez ocupa este puesto. La única diferencia quizás es la experiencia de haber pasado ya por aquí y de conocer un poco lo que es el funcionamiento desde dentro. Pérez afirma que ella no aspira a ser solo la voz de la oposición, sino de todos los ceutíes sin exclusión. Que el PSOE ocupe la vicepresidencia primera es lo normal, según Cristina Pérez. Lo que no era normal, afirma, es que Vox estuviese en la mesa de la Asamblea. Por las ideas y por las manifestaciones públicas de uno de los grupos que sustentaba esa mesa, no se encontraba representada más de la mitad de la población. Aquí la convivencia y la multiculturalidad no tenía representación en la antigua mesa de la Asamblea y considero que es una vuelta a la normalidad. El Partido Socialista es el primer partido de la oposición, así lo dijeron los ciudadanos en su día, y es justo que los socialistas tengamos la vicepresidencia primera. Todo lo que no sea eso es una anormalidad que ha pasado en este tiempo y que por desgracia no se han visto representados más de la mitad de la población porque teníamos un partido de ultraderecha que los excluía. La vicepresidenta segunda de la mesa de la Asamblea, Lorena Miranda, continuará ostentando además las competencias en materia de juventud y de deporte. A su juicio, el Partido Popular sale reforzado tras la modificación de este órgano de la Asamblea.
Desde el Gobierno han apostado por mí, la verdad que es de agradecer a todos mis compañeros, ¿no?, por haberme puesto en esa tesitura, ¿no?, pero bueno, muy contenta y bueno, agradecida siempre a ellos por confiar en mí. Así de agradecida se muestra la vicepresidenta segunda de la mesa de la Asamblea, que continuará ostentando las competencias de Juventud y Deportes. Bueno, una nueva responsabilidad, ¿no?, estar aquí en la vicepresidencia. Sigo asumiendo mis responsabilidades como de Juventud y Deporte y bueno, otro cargo más y afrontarlo con muchas ganas. En cualquier caso, a su juicio, el PP sale reforzado tras este cambio en la mesa de la Asamblea. Sí, estamos más reforzados, ¿no?, ya que tenemos dos representantes en la mesa, el presidente y yo, y bueno, esperemos que todo lo acordado vaya hacia adelante. El Consejo de la Juventud ha felicitado a Lorena Miranda por su elección como vicepresidenta segunda de la mesa de la Asamblea. Desde el Consejo consideran que es importante que las personas jóvenes estén presentes en cargos políticos que permitan que las preocupaciones de la juventud sean transmitidas de primera mano. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea valora la elección de las dos vicepresidencias, argumentando que el Partido Popular prestó 3 votos al Partido Socialista para que fueran ellos quienes obtuvieran la primera de las 2 vicepresidencias, donde los populares tienen mayoría por ostentar también la presidencia. Bueno, era un pleno que era obligado porque una de las vicepresidencias había dimitido, en concreto la que ocupaba Vox, y bueno, había que volver a votar las vicepresidencias. Es un proceso en el que bueno, hay que aunar una serie de votos, hay que obtener una serie de votos para obtener esas vicepresidencias. En el caso del Partido Popular, nosotros hemos prestado algunos de nuestros votos al Partido Socialista para que sean ellos, ocupen ellos, el Partido Socialista, la vicepresidencia primera y nosotros ocupamos la vicepresidencia segunda. De esta forma volvemos a tener mayoría en la mesa del Partido Popular, vuelve a tener mayoría en la mesa el presidente y la vicepresidenta segunda. Carlos Rontomé justifica la prestación de votos al PSOE para que obtuviera la primera vicepresidencia por parte del Partido Popular como consecuencia de un acuerdo con el Partido Socialista de gobernabilidad y cierta estabilidad para evitar la crispación, dice, que había antes. Bueno, simplemente es un acuerdo que teníamos con el Partido Socialista. Creemos que es fundamental mantener la gobernabilidad y una cierta estabilidad, evitar sobre todo la crispación que hemos vivido en los últimos meses dentro de la Asamblea, y creemos que una de las formas de rebajar esa crispación era bueno, pues que el partido más importante de la oposición, el Partido Socialista, tuviera su puesto en la vicepresidencia de la Asamblea. Y esa ha sido la razón principal por la que hemos aunado votos o hemos prestado algunos de nuestros votos al Partido Socialista. El portavoz en la Asamblea y secretario general del Partido Socialista ha manifestado que se ha cumplido la hoja de ruta establecida por su formación política con las votaciones de las vicepresidencias de la mesa rectora. Tengo que decir que se ha cumplido la hoja de ruta establecida por el Partido Socialista, ya que nosotros dijimos en su día en rueda de prensa que lo importante en aquel momento era la aprobación de los presupuestos, ya que mirábamos el interés general y había que dejar a un lado los intereses partidistas. Una hoja de ruta, dice Manuel Hernández, a la que se ha dado cumplimiento en este pleno extraordinario tras el apoyo del Partido Socialista a los presupuestos de la ciudad para este año. Nosotros hemos seguido ese itinerario y así se ha cumplido de acuerdo con nuestras previsiones. Ahora correspondía hacer este pleno extraordinario de la Asamblea de la Ciudad para elegir la nueva vicepresidencia y se ha desarrollado de acuerdo con esa hoja de ruta establecida por el Partido Socialista. Por parte, Juan Sergio Redondo califica de insólito que el Partido Popular haya entregado 1/3 de sus votos al Partido Socialista para que se alzara con la vicepresidencia primera de la Asamblea. Vox lamenta que se haya entregado parte de la gobernabilidad de Ceuta al Partido Socialista. Hoy hemos podido ver cómo ha quedado retratado ese pacto Partido Popular, Partido Socialista, pero es que además hemos vivido un hecho insólito como que 1/3 de los diputados del Grupo Popular han entregado su voto al Partido Socialista para que su candidata fuera la vicepresidenta primera de la Asamblea. Es lo que nosotros definimos o hemos denominado en alguna ocasión como la estafa de Vivas, porque es la estafa del Grupo Popular o del Partido Popular a sus votantes.
La opinión de Juan Sergio Redondo es que la cesión de votos del Partido Popular al Partido Socialista es una forma de pervertir la voluntad electoral de quienes apoyaron a los populares. O sea, quiere decir que un tercio de los votantes del Partido Popular, que en ningún momento se planteaban votar al Partido Socialista, han acabado entregando su voto para que de facto el Partido Socialista tenga una parte de la gobernabilidad de la ciudad de Ceuta. Para nosotros es un hecho insólito, además de grave, porque se está pervirtiendo la voluntad de los electores, en este caso del Partido Popular. El presidente de Vox manifiesta que el Partido Socialista no tiene ningún tipo de criterio ni escrúpulo y lamenta que se le haya entregado parte de la gobernabilidad de la ciudad a ellos. Bueno, nosotros tenemos muy claro lo que representa los socialcomunistas. El Partido Socialista es un partido a nivel nacional, lo hemos podido ver, y aquí a local, no deja de ser distinto a lo que hacen a nivel nacional, que no tiene ningún tipo de criterio, que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que lo único que le interesa es llegar al poder para mantenerlo y después utilizarlo en su beneficio. A nosotros no nos sorprende en absoluto. De hecho, Vox lucha directamente por desalojar al Partido Socialista de todos y cada uno de los puestos institucionales que llega a ocupar, porque consideramos que es perjudicial para nuestra nación y, en este caso, perjudicial para la ciudad de Ceuta. Quien no lo entiende así, evidentemente, es el Partido Popular, que no ha tenido ningún tipo de reparo, especialmente para mantener su sillón y el poder en entregarle una parte de la ciudad de Ceuta y de la gobernabilidad de la ciudad de Ceuta al Partido Socialista. MDC, a través de su portavoz, Fátima Ahmed, califica la elección de la vicepresidencia primera como el acuerdo de un pacto de matrimonio político anunciado entre el PP y el PSOE. La portavoz de esta formación dice que no apoya a la vicepresidenta primera porque es una ocupa en una vivienda de protección oficial y que esta no es la forma de servir a Ceuta. No está representada la mitad de la ciudad, a pesar de que nosotros hemos insistido en que nos habría gustado contar con alguien en alguna de las dos vicepresidencias que perteneciera a alguna de las diferentes culturas que forman parte de nuestra ciudad. Ninguno de los dos lo ha hecho. Ambos partidos mayoritarios, después de haber estado muy a gusto conviviendo con la ultraderecha de Vox durante más de un año, pues han dejado claro y manifiesto lo que toda la ciudad sabe, e incluso ellos se resistían a reconocer que es un pacto. Existe un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que hemos visto hoy reflejado además en la cesión de votos por parte del Partido Popular a favor de la candidata del Partido Socialista. Fátima Ahmed critica un pacto que para ella es la crónica de un matrimonio político ya anunciado y la colocación de una persona como asesora de la vicepresidenta primera de la Asamblea, incluido para Fátima Ahmed en ese pacto al que ella alude. Es la crónica de un matrimonio político más que anunciado durante muchísimo tiempo. Supone también, evidentemente, ese pacto y ese acuerdo que la vicepresidencia primera va a contar con un cargo de confianza libremente designado por ella, que evidentemente también forma parte de ese pacto y de ese acuerdo. La portavoz del MDC no oculta su sentido del voto en blanco porque dice no puede apoyar a una vicepresidenta que está de ocupa en una vivienda de protección oficial y pese al sueldo que cobra se aferra a seguir en ella. Nosotros no podemos apoyar a una candidata que continúa de ocupa en unas viviendas que se hicieron para gente joven con recursos limitados y que, sin embargo, a pesar de ganar todo el dinero que gana, a pesar de haber superado el límite de edad, continúa ahí, y escuchar que va a defender los derechos y libertades de los ciudadanos cuando claramente le da una patada a algo tan simple, tan sencillo como sería dejar esa vivienda de protección para la cual no cumple los requisitos y sin embargo se aferra a ella. Nuestro partido no puede apoyar a una persona que, como digo, está de ocupa en una vivienda. Por su parte, Mohamed Ali considera que se recupera la normalidad democrática en la mesa de la Asamblea, que en su opinión había distorsionado Vox y que considera normal que en el acuerdo PP-PSOE aquel partido ceda votos a los socialistas para que sea suya la vicepresidencia primera. Bueno, a mí me parece que la Asamblea adquiere de nuevo cierta normalidad democrática, ¿no? Yo creo que la presencia de Vox en la mesa era un elemento distorsionador, ha generado muchísima confrontación, muchísima polémica. Todos los plenos prácticamente eran una guerra, las convocatorias eran una guerra, escritos arriba, escritos abajo. Y me parece que ahora con
con la nueva mesa, pues por lo menos hay cierta salud democrática, ¿no? En el sentido de que no hay discursos del odio presentes en un órgano tan importante como en la mesa, ¿no? Para Mohamed Ali se recupera la normalidad democrática sin las distorsiones que provocaba Vox. Por lo tanto, me parece un ejercicio de normalidad democrática y ahora pues seguir trabajando, espero y deseo que en plena pandemia por y para los ciudadanos, y no en estas distorsiones y distracciones que provoca la extrema derecha. El portavoz de Caballas considera normal que dentro del acuerdo PP-PSOE aquel partido le ceda sus votos a los socialistas para que obtenga la vicepresidencia primera. Yo creo que han hecho un acuerdo, ¿no? Los dos partidos de implantación nacional, en el sentido de que el PSOE quería la vicepresidencia primera y creo que se han prestado los votos. Sí. Yo creo que esto era de saber, porque como los números, había grupos políticos que no se habían pronunciado y nadie sabía dónde se iba a dirigir el voto, pues han ido a asegurar el resultado y bueno, dentro de su acuerdo pues parece pues normal. Más temas, escuchamos ahora las declaraciones del director del Colegio Príncipe Felipe, David Ugarte, que nos comenta que en este segundo trimestre que acaba de empezar, el único reto es el de controlar la situación. Añade que los niños, incluso los más pequeños, han dado ejemplo de buena conducta. Nosotros a día de hoy tenemos dos clases confinadas por 2 positivos, el resto, aunque están confinadas, no son positivos. Bueno, las medidas sanitarias y las normas sanitarias no lo marcan de esta forma, pero los 2 positivos han sido importados de fuera. Ante eso poco podemos hacer, simplemente respetar la normativa sanitaria y bueno, y a partir de ahí pues intentar funcionar, y a estos niños se les está dando las tareas a través de la plataforma. Los niños, ya lo dije en su momento, nos han dado un ejemplo de comportamiento, de adaptación. En el centro infantil no es obligatorio y todos los niños de infantil nos traen mascarilla, no se la quitan. Este año pues las circunstancias nos derivaron a trabajar la educación vial. A partir de ahí nosotros bueno, pues siempre intentamos trabajar de manera cooperativa. Este año es muy complicado, prácticamente imposible, tenemos que hacer diferentes actividades o proyectos. Y precisamente hablando de educación vial, la Consejería de Juventud y de Deporte, a través de la Casa de la Juventud y de la Jefatura Local de la Dirección General de Tráfico, han presentado hoy una página web de educación vial, una iniciativa enmarcada en el programa Educación Vial para Jóvenes, que persigue objetivos como el de que el colectivo juvenil conozca las normas y las señales de tráfico, medidas de seguridad, valores en la vía pública, posibles comportamientos inadecuados o la necesidad de generar una conciencia social. Esta tarde hemos estado en la sede de la Casa de la Juventud y nos la han enseñado, vean. Les presentamos ahora esta iniciativa que han puesto en marcha entre la Casa de la Juventud y la Dirección General de Tráfico. Se trata de una web de educación vial para jóvenes. Lo que estamos intentando es, como este año, la situación como está, no hemos podido estar en los institutos como el año pasado. Entonces hemos hecho primero un taller para corresponsales juveniles que van a los institutos llevando las diferentes actividades que hacemos en la Casa de la Juventud, y hemos creado una página web para que los jóvenes puedan interactuar y estar con nosotros, ver las noticias y enseñarles algo tan importante como es la educación vial, ¿no? Incluso van a haber noticias que a ellos les van a llamar la atención porque es las normas que se tienen ahora sobre el patín eléctrico. 2 educadoras sociales, Nuaila Handad y Junaida Med, nos hacen un recorrido a través de ella. Esta es la barra de navegación, empezamos por el inicio. Tenemos este es el folleto de este proyecto de este año. Si bajamos un poquito más, tenemos una presentación general, tenemos 2 cuestionarios donde los jóvenes les dan clic y es para conocerlos un poquito mejor, sus conocimientos iniciales. En la segunda parte tenemos quiénes somos, una breve presentación de nosotras, las educadoras sociales y las entidades organizadoras y colaboradoras, que en este caso la Casa de Juventud y Dirección General de Tráfico. Luego tenemos en la tercera parte, que es la educación vial, término general, y básicamente aquí tenemos la teoría, el cinturón, el alcohol, droga, bicicleta y patinete eléctrico. En cuarto lugar tenemos las noticias que creemos que van a llamar la atención de los jóvenes,
Los concursos, que esto es lo más llamativo de la página web, que vamos a presentar 3 concursos, uno de TikTok, de música y fotografía. Y solo a golpe de clic. También se puede acceder a esta página web a través del código QR. Mañana sábado se celebrará el certamen autonómico Miss Mundo y Míster Internacional Ceuta 2021. Será a las 7 en el Teatro Auditorio del Rebellín. Un total de 12 chicas y 14 chicos optarán a este título con el que podrán representar a la ciudad en la fase nacional del concurso. En las imágenes estamos viendo uno de los ensayos. Vamos ya con el tiempo para el fin de semana. Mañana sábado tendremos cielos despejados y soleados con temperaturas que oscilarán entre los 14 grados de máxima y los 10 de mínima, con viento moderado de poniente. Respecto al domingo tendremos ligero ascenso en las temperaturas que oscilarán entre los 16 grados de máxima y los 12 de mínima, con alternancia de cielos soleados y nublados. Tendremos, eso sí, levante. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en calle Teniente Coronel Gautier, número 12. El número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 897. Hasta aquí la información del día. Gracias por estar al otro lado, siempre cerca. Tengan un fin de semana bonito y sean felices. Les dejamos ahora con el silbato. Muy buenas noches, hasta el lunes.